Estamos celebrando, como sabéis, el 50 aniversario de las jornadas de PJV, 50 años de pastoral juvenil vocacional, 50 años de Iglesia, de mundo, 50 años donde hoy se nos va a invitar a preguntarnos qué ha cambiado y qué permanece. Para ello, en primer lugar, vamos a contar con Gonzalo Fernández Sanz, misionero claretiano, que no ha podido acompañarnos presencialmente. Gonzalo nació en Soria en 1958. Durante años ha sido profesor de teología dogmática, formador de misioneros y animador de encuentros, cursillos, retiros, y ha realizado diversos servicios de gobierno. Podemos decir que es un apasionado de la PJV, de los jóvenes y de la formación. Sin más, vamos a pasar a escucharle y a verle a través de un vídeo que nos ha grabado. Muy buenas tardes a todos. Me alegro mucho de compartir con vosotros este momento inicial de las Jornadas Nacionales de Pastoral Juvenil Vocacional en su simbólico 50º aniversario. No puedo estar físicamente en el salón del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo porque me coincide con otro compromiso contraído previamente, pero los medios audiovisuales nos permiten otro tipo de presencia no menos fraterna y cordial. Agradezco a los organizadores su invitación y os deseo a todos un encuentro inspirador y fecundo. En noviembre de 1991 tenía yo 33 años. Fue la primera vez que participé como ponente en las jornadas de pastoral juvenil organizadas por la CONFER. Lo hice formando equipo con Ángel Esteban y José Cristo Rey García Paredes, ambos claretianos como yo. Recuerdo bien el título, Llamar hoy para formar mañana. Se trataba de contemplar la pastoral juvenil vocacional a la luz de la instrucción vaticana Potissimum Institutioni, sobre orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos, que acababa de salir. Entonces yo trabajaba como formador de jóvenes claretianos, después de haber estado varios años en el equipo de pastoral juvenil vocacional de mi provincia claretiana de Castilla. Después volví a participar en 1995 con una ponencia titulada Opciones que conlleva hoy el compromiso por la vida consagrada. En el 2000 como coordinador de una mesa redonda titulada Soñando en Joven. En el 2001 con una ponencia titulada La Red en su nombre. Poco después, en 2003, me fui de España y pasé 18 años en Roma. Aún así, volví a Madrid en el 2010 con otra ponencia titulada La vocación de la alegría de la vocación. De una manera u otra, pues, he estado enganchado a estas jornadas a lo largo de los últimos 30 años y he sufrido sus consecuencias en los 20 años anteriores cuando era un joven formando. Repasando los temas de estos simbólicos 50 años, se perciben con claridad las preocupaciones y las perspectivas que han acompañado a la pastoral vocacional primero y a la pastoral juvenil vocacional después, en el más de medio siglo de itinerario posconciliar. En los primeros años, finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, se ponía mucho el acento en la dimensión humana de las vocaciones. Se hablaba de adolescencia y vocación, 1967, de sociología de las vocaciones, 1968, de psicología y vocación, 69, de antropología moderna y vocación, 70. A partir del año 1971 comienza a cobrar importancia la coyuntura social. Se abordan los signos de los tiempos y la vocación, 71, se habla de teología y pastoral vocacional, 72, de centro educativo y orientación vocacional, enero de 1976, de la comunidad, lugar y signo de pastoral vocacional, 76, de catequesis de vocación, 78. En la década de los 80 comienza a cobrar fuerza la reflexión sobre la pastoral juvenil. Se habla de juventud y pastoral vocacional, 79 y 80,
líneas y criterios de pastoral vocacional, 81, de Jesús como clave vocacional, 82, de compartir un proyecto, 83, de las etapas de un proceso de pastoral vocacional, también el 83, en el 84-85 se vuelve a Jesús, con el tema Jesús de Nazaret en el proceso vocacional. Se reflexiona también sobre la vocación, los retos de un compromiso, 85-86. En 1987 se habla de acompañamiento personal en el proceso vocacional. El tema de 1988 es una pregunta: ¿es posible una vocación religiosa en el mundo de la juventud hoy? En 1989, al final de la convulsa década de los 80, se llega a la 20ª edición de las jornadas. Se hace una especie de balance con el tema pastoral vocacional de la Iglesia en España. Los 90 se inauguran reflexionando sobre la familia, encrucijada vocacional. En 1991, primer año en el que participo como ponente, se habla, como ya he dicho antes, de llamar hoy para formar mañana. Se contempla la pastoral juvenil vocacional a la luz de la instrucción Potissimum Institutioni. En plena posmodernidad, las jornadas de 1993 hablan sobre la incidencia de los valores de la pastoral juvenil vocacional desde la posmodernidad. Al año siguiente, 1994, se aborda el tema de la identidad y pertenencia en clave vocacional. A partir de 1995 comienza una serie que se inspira en versículos bíblicos o en cánticos. No les tengáis miedo, habladles, 1995, ensancha el espacio de tu tienda, 1996, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 1997, donen tus dones espléndido, 1998. El año del gran jubileo del 2000, año en el que se alcanza la edición número 30, las jornadas se abren al futuro. Hemos tenido un sueño, abriendo futuros de pastoral vocacional. En 2001 se prosigue la serie bíblica, ¿de qué hablabais por los caminos?, nuevos ámbitos y plataformas y lenguajes en la pastoral juvenil vocacional. Los años siguientes afrontan temas monográficos al hilo de la actualidad, sin perder el trasfondo de la palabra de Dios. Puentes en la diversidad, 2002, rumores de trascendencia, 2003, afectividad, si no tengo amor, no soy nada, 2004, ríos de agua viva, suscitar la experiencia de Dios en los jóvenes, 2005, y se puso a caminar con ellos, 2006, gestar y cuidar espacios vocacionales, 2007. Por tercera vez se aborda el tema de Jesús a través del espejo, 2008. No podía faltar la referencia a la sociedad digital, por eso en 2009 se reflexiona por una pastoral juvenil vocacional conectada. A partir de 2010 se hace normal usar un breve título sugestivo y un subtítulo explicativo. ¿Cómo contarte que soy feliz? Testimoniar el gozo de la vida religiosa, 2010. Os lo anunciamos. Agentes de pastoral, realidad y deseos, 2011. Ser signo hoy, pastoral significativa en tiempos revueltos, 2012. Eco de la serie televisiva Amar en tiempos revueltos. Creo en ti, fe y jóvenes, 2013. La inquietud del amor, vivir y proponer la vocación consagrada hoy, 2014. Id a la otra orilla, 2015. Quiero ser, vocación y vocaciones. Orientaciones para una pastoral vocacional integral, 2016. Los 3 años anteriores a la pandemia, las jornadas estuvieron en relación con el sínodo de los jóvenes. En 2017 se habló de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, en camino hacia el sínodo 2018. Las de 2018 se atrasaron a febrero de 2019 para poder abordar el tema sinodal. ¿Y ahora qué? Caminos abiertos por el sínodo. En octubre de ese mismo año, 2019, el tema fue Cristo vive y te quiere vivo, la cuestión vocacional en el posínodo de los jóvenes. Tras el paréntesis provocado por el coronavirus, hemos llegado al año 2022. No podemos hablar todavía del final de la pandemia, pero por lo menos
se dan las condiciones mínimas para un encuentro presencial. Es muy difícil ser sin estar y es difícil estar sin mediación corporal, aunque quien dice esto se esté comunicando con vosotros a través de un vídeo pregrabado. Aquí estamos, disfrutemos del momento. Os propongo dos preguntas para articular la reflexión. Primera, ¿qué hemos aprendido a lo largo de este medio siglo? Y segunda, ¿qué nos queda por hacer en los próximos años? Disculpadme si mi intento de respuesta concisa no está al nivel de la envergadura de las preguntas. Primera pregunta, ¿qué hemos aprendido a lo largo de este medio siglo? Si tuviera que hacer un balance rápido, diría lo siguiente. A través de 50 temas y de muchas reflexiones brindadas por hombres y mujeres lúcidos, desde los conocidísimos Timothy Radcliffe, Amedeo Cencini, José María Rodríguez Olaizola, Lucía Caram o Lola Rieta, hasta otros menos famosos, pero también sugestivos, hemos aprendido a abordar la cuestión de las vocaciones de manera coral o sinodal, como decimos hoy, caminando con otros hermanos y hermanas de los diversos institutos de vida consagrada y también con nuestros pastores y algunos sacerdotes y laicos involucrados en este tema, bajo la animación y coordinación de la Confer. Hemos aprendido a tomar en serio las orientaciones del Concilio Vaticano II y de otros eventos eclesiales significativos, como el Encuentro Europeo sobre las Vocaciones de 1997 o el Sínodo sobre los Jóvenes de 2019. Hemos aprendido a dar importancia a la dimensión antropológica de las vocaciones y a su urdimbre psicológica, así como al influjo del contexto social en cada momento. Hemos aprendido a programar y organizar mejor la pastoral juvenil vocacional, sirviéndonos de algunas metodologías ofrecidas por las ciencias sociales y pastorales. Hemos aprendido, sobre todo, a iluminar la animación vocacional desde la palabra de Dios y más en concreto desde la persona de Jesús, que sigue llamando hoy. Él ha ocupado el centro. Hemos aprendido también a usar diversos enfoques y lenguajes como la reflexión, la meditación, la narración, el debate, la entrevista, la mesa redonda, la plegaria, la celebración, la música, la danza, la imagen, etc. Hemos aprendido a proseguir la búsqueda y mantener la esperanza en décadas de envejecimiento generalizado, de progresiva disminución, tanto en el número de candidatos como en el de personas de nuestros institutos involucradas en la animación de la pastoral juvenil vocacional, en tiempos de reorganizaciones de provincias, de acogida de hermanos y hermanas de otros países y continentes, etc. Podríamos decir, en síntesis, que hemos aprendido a escuchar mejor la voz de Dios en la Biblia, en las orientaciones del magisterio de la Iglesia, en la reflexión teológica y pastoral, en las ciencias humanas, en las artes y en la realidad cambiante de los niños y jóvenes, desde los últimos representantes de la generación Baby Boom, 1949-1968, hasta los de la generación Z, 1994-2010, pasando por la generación X y por la generación Y. La reflexión sobre las vocaciones se ha hecho eco de la explosión demográfica y del desarrollismo español en los años 60, de la transición de la dictadura a la democracia en los 70, del inicio de la digitalización en los 80 y de la expansión masiva de Internet en este primer cuarto del siglo XXI. Es bueno recordar, agradecer y aprender. Una palabra especial de gratitud merecen quienes desde los diversos equipos de la Confer han estado a lo largo de todos estos años preparando, animando, coordinando
y evaluando estas jornadas. Sin personas valiosas y serviciales entre bambalinas, no es posible que los actores se muevan bien por el escenario. Y llegamos a la segunda pregunta: ¿qué nos queda por hacer en los próximos años? Interpretar la reciente historia es muy difícil, pero no lo es menos aventurar lo que sucederá o debería suceder en los próximos años. Es tal la sensación de fluidez que hoy vivimos que pocos se atreven a soñar y diseñar con realismo caminos de futuro. Si es verdad, como ha mostrado el teólogo italiano Armando Matteo, que estamos ante la primera generación incrédula de la historia de Europa, la pastoral juvenil vocacional tendrá que abandonar, sin nostalgia alguna, todos los métodos que respondían a una situación de cristiandad, siquiera residual, y aceptar que en muchos casos la llamada a una vocación consagrada va a surgir casi simultáneamente con la llamada a la fe. En otras palabras, que los jóvenes adultos que descubran a Jesús y reciban los sacramentos de la iniciación se van a preguntar al mismo tiempo el modo concreto, vocacional, de seguirlo. En bastantes casos, los candidatos que se decidan por las diversas formas de vida consagrada van a ser neoconversos, no alumnos de nuestras escuelas o chicos y chicas de nuestras parroquias. Es muy probable que pasemos de una pastoral vocacional situada en el centro de nuestras plataformas a otra muy periférica, lo cual va muy en línea con el Evangelio de Jesús y con el perfil de los que Él llamó a seguirlo. No sé si estamos preparados para este tipo de acompañamiento vocacional y si nuestros itinerarios formativos prevén esta novedad. Quizá nosotros seguimos siendo eternos Peter Pan, que no acaban de aceptar la responsabilidad de ser adultos y por tanto de acompañar a los jóvenes, no de mimetizarnos con ellos en una artificial prolongación de nuestra propia juventud e inmadurez. Dicen que la generación Z puede ser incrédula, pero no beligerante contra la fe. Eso significa que domina más la ignorancia y la indiferencia que una actitud hostil hacia la fe en general o hacia la Iglesia en particular. Es por otra parte una generación plenamente digital. En este contexto hay dos enfoques que considero imprescindibles. Por una parte, una pastoral de las distancias cortas que les permita a los jóvenes conocer a cristianos felices de serlo, a hombres y mujeres consagrados que saben acercarse, que no se dejan dominar por el miedo escénico creado por la crisis de los abusos, que escuchan lo que los jóvenes tienen que decir o acogen también sus silencios y que se dejan cuestionar. Es muy probable que en un momento u otro surja la pregunta por el sentido de la vida, por el misterio de Dios, por la persona de Jesús y por el modo de seguirlo en la Iglesia. Por otra parte, una presencia inteligente, personalizada y cordial en el mundo digital. Para la generación Z, Internet es sencillamente su mundo. No conciben que haya vida interesante fuera de este océano digital. Hay sacerdotes y personas consagradas que lo saben. Por eso navegan por él con mayor o menor competencia y fortuna, apoyándose en un buen número de followers y sacudiéndose como pueden a los haters, que nunca faltan. Sigo, aunque no con mucha regularidad, a sacerdotes diocesanos como Heriberto García Arias, de México, o Alberto Ravagnani, de Italia, y conozco también los canales de algunos religiosos y religiosas, el joven franciscano Cassie Cole, de los Estados Unidos, la joven benedictina Marta González, de España. Ellos y otros muchos son admirables por la audacia que muestran
y por su dominio de este nuevo lenguaje. Cada vez me convenzo más de que toda historia vocacional es un misterio. Con mucha frecuencia cosechamos donde no sembramos y no recogemos nada en terrenos conocidos que nos parecen fértiles y hemos abonado a suficiencia. Si algo hemos aprendido en este último medio siglo es que Dios conduce a su Iglesia con absoluta libertad. A veces le regala abundantes vocaciones a la vida consagrada, otras parece cortar el grifo y multiplica el número de laicos que toman conciencia de la belleza de su vocación. La abundancia y la escasez, la ansiedad y la gratitud, la búsqueda y el encuentro son armónicos de una fe siempre en movimiento, siempre insumisa a los dictámenes de la moda. Debemos aprender a surfear las olas del Espíritu Santo, a no poner obstáculos a su energía creativa y a vivir todo momento con fe, serenidad, alegría y esperanza. Si la vida consagrada en sus múltiples formas y estilos es un don para la Iglesia y para la humanidad, Dios irá suscitando oportunamente las vocaciones necesarias. A nosotros nos toca agradecerlas, acogerlas y acompañarlas. Las jornadas anuales de la Confer llevan más de medio siglo dándonos orientaciones y pistas. Quizá en los próximos años tendrían que dejar más protagonismo a los mismos jóvenes o hacer un tipo de encuentro más sinodal en el que se dialogue entre todos. Mucho ánimo en estas jornadas de este año 2022 y también muchas gracias por vuestra atención. Que Dios nos bendiga a todos.